Amén, buenos días para todos. Espero se encuentren todos muy bien. Los invito a que vamos allí al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Es una parábola muy conocida. Ya me dicen si amén o misericordia. Gracias. Mateo capítulo 13. Y la versión que tengo es la Reina Valera y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque en cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y por los oídos oyen pensadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Oíd pues vosotros, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre otros espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Señor, te damos a ti la gloria, mi Rey. Gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia y esa paciencia que tienes con nosotros tantas veces. Nosotros hemos sido muchas de estos terrenos en muchas ocasiones, mi Rey. Ayúdanos hoy a ser el buen terreno, ese que produce fruto. Ese que produce fruto al 100%. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a que el venir acá no haya sido en vano. No porque tú no hables a nuestras vidas, sino porque nosotros a veces venimos con diferentes propósitos distorsionados.
Ayúdanos, Señor, a que este propósito sea el verdadero, de que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos crecieron en el campo? Amén. Yo soy campesina, tengo que reconocerlo y sabe que un tiempo en mi vida me daba vergüenza decir, ay no, campesina, qué pena, no, y ahora con gozo lo digo, fui campesina, soy campesina, criada en el campo y gloria a Dios por eso. ¿Alguna vez ustedes se han sembrado una semilla, cierto? Y saben que cuando esa semilla la plantan, los resultados dependen de las condiciones en que es sembrada esa semilla y los cuidados que requiere esa semilla. Yo recuerdo, por eso les pregunté, ¿alguno fue criado en el campo? Bueno, tengo entonces para contarles mi experiencia de crianza un poco en el campo y recuerdo que mi papá nos enseñó a sembrar tomates y era algo nuevo, relativamente nuevo allí, porque el lugar donde mi papá vive normalmente no se siembran tomates. Allá hay café, plátano, pero no se hacía como cultivo como tal de tomates. Y también otra novedad fue el del pepino, ¿cierto? Y recuerdo que cuando él organizó esa era una era que organizó para sembrar tomates, él dijo, voy a vender algo diferente, voy a vender tomates. Y él nos enseñó en esa ocasión, yo digo que los profesionales están en el campo, los verdaderos profesionales, porque esta gente, la verdad que tienen una sabiduría con la tierra, saben el momento, saben las indicaciones, saben qué es la profundidad de la semilla. Entonces él nos enseñaba y mi hermana y yo estuvimos ayudándole en ese sembrado y me parecía curioso porque era con unas especificaciones y él colocó los hoyitos y nosotros llevábamos la semillita y fue un proceso muy bonito que me traía a memoria mientras estudiaba eso. Y yo decía, ve, qué loco este sembrador, lo tiras así, como a la jura, a ver, así tirado. Pero resulta que aquí el Señor nos está haciendo una parábola y diciendo, es como un sembrador que salió a tirar la semilla, ¿cierto? A sembrar. Y entonces hace una especificación, porque este es un sembrador y ese sembrador podemos ser nosotros, quienes estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces es tremendo porque nosotros no conocemos el terreno donde nosotros estamos estamos sembrando la palabra de Dios. Yo podría decir que conozco sus corazones, podría decir, pero yo no tengo claridad, eso solo lo sabe Dios. Dios sabe, porque en esta ocasión el Señor está comparando el terreno con el corazón del hombre. Y uno quisiera decir, todos son terreno fértil, quisiera decir eso, pero el Señor está diciendo, acá hay varios terrenos, de los cuales es cómo están recibiendo la palabra de Dios. Y coloca esos 4 terrenos, de los cuales acá dentro de nosotros puede haber de esos 4 terrenos, lo hay. Uno quisiera decir, no, todos somos tierra fértil, todos somos ese terreno, pero por alguna u otra razón, de una u otra manera, muchas veces no somos y somos desconocedores de a quién estamos llevando esa semilla. Pero el Señor también nos invita a no ser negligentes. Usted diría, no, pero es que eso es para usted entonces que predica. No, todos estamos compartiendo la palabra de Dios en algún momento, en nuestras casas,
podríamos decir en nuestras casas, no, ese terreno tan duro. Es que ese hombre es de un corazón tan duro, tiene un corazón de piedra. A él no le entra la palabra. Y a veces nos negamos a llevar, a compartir alguno la palabra de Dios, porque nosotros somos embajadores, nosotros tenemos que ir llevando. Amén. Lo poquito que tiene lo tiene que entregar, así diga que es poquito lo que sabe. Lo tiene que entregar, no se quede con ahí guardado. Y nosotros a veces estamos como especulando diciendo, no, pero es que ese tan duro. Y yo no sé, me recordaba como a Jonás diciendo, no, esa gente tan dura para ir a llevarle la palabra. Estaba especulando apenas cómo era ese terreno. Y ese terreno fue sorpresa para Jonás porque muchos se dieron allí a esa palabra, a ese mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Entonces esa semilla es comparada con el mensaje. Y entonces nos empieza a hablar allí de esos 4 terrenos y dice el primero que es comparado con el camino, junto al camino, ¿cierto? Está sembrado junto al camino. Dice, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Dice allí en el versículo 19, cuando Jesús empieza a explicarles acerca de esta parábola, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y este tiene 2 particularidades. No lo entiende, pero podríamos decir nosotros, es que ninguno nació aprendido. ¿Quién nació aprendido de nosotros? Nosotros cuando iniciamos, los que están iniciando también en este momento podrían decir, no entiendo mucho, ustedes dicen unas palabras tan raras. Y es más, yo digo que cuando uno viene nuevo y le dicen, Dios me habló, y uno queda como, ¿cómo así? ¿Cierto? Uno queda como con esa inquietud. Ay, no entiendo, ¿cómo así que le dijo esto? ¿Cierto? Entonces son expresiones, pero vamos aprendiendo a través de este caminar. No vinimos aprendidos, pero no nacimos aprendidos, pero el Señor nos va instruyendo, ¿cierto? A través de su palabra. Y aún así, hay momentos todavía nosotros caminando mucho tiempo dentro de la palabra de Dios, hay textos que todavía uno queda como, bueno, Señor, todavía no entiendo, necesito comprender. Pero dice algo muy particular en ese versículo. Dice que no entendieron. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No la entiende, pero también está la pregunta, ¿por qué no preguntan? No preguntaron. Porque es que nosotros, el que quiere aprender, pregunta. En cambio, el que no está dispuesto a aprender, dice, sí, bien. Aquí está hablando entonces de una condición de negligencia, de no estoy dispuesto, no me interesa, no entiendo, pero tampoco me interesa entender lo que no estoy entendiendo. Y me recordaba una canción, está en lo secular, y dice, me gusta estar al lado del camino, y me dio, el Señor cuando me llevaba a escucharle, yo tengo que ir a analizar porque el Señor me recuerda esa canción. Y resulta que esa canción parece como muy paz y amor. y cuando analizaba esa letra, era una actitud es una condición que quiere decir, me gusta, es que no me importe nada de lo que está pasando alrededor, yo me voy a quedar aquí al lado del camino y no voy a hacer de conflicto para nada, no voy a cuestionar nada, no voy a preguntar nada, simplemente me gusta estar al lado del camino, relajado,
Así. Y esa es la condición que nos está presentando allí de un corazón, de ese terreno que está al lado del camino, donde si cae bien y si no también. Si me cayó la semilla, qué bueno. Si no me cayó, pues también sigo viviendo. Paz y amor, ¿cierto? Y es una condición muy negligente y es una condición en la que estamos en peligro de perder lo poquito que tenemos. La poquita semilla, dice, que aún lo poco, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y ese es el que fue sembrado en el camino. Ahí es donde el enemigo dice, y uno dice, pero si recibió palabra, el Señor le habló, le hizo eso, ¿qué pasó? No, nosotros no sabemos qué terreno era en ese momento. Lo recibió tal vez, pero estaba al lado del camino. Hoy recibí, mañana no me importa si voy a la iglesia, pasado mañana, quién sabe, ¿cierto? No entendí lo que me dijeron allá, eso fue raro, pero tampoco me importó. Y es esa actitud donde el enemigo entonces viene y dice, bueno, entonces no te importó, y abre las puertas para que el enemigo termine llevándose lo poco y nada que muchas veces tenemos. Y entonces vemos allí que en cambio los discípulos que se inquietan, el Señor les estaba compartiendo la parábola y los discípulos les compartió esta parábola y muchos quedaron como, sí, es la historia de un sembrador, nos está enseñando a sembrar, pero ni siquiera quienes estaba dirigiendo esto se inquietaron. Era una actitud de negligencia, mientras que los discípulos le preguntan, venga, explíquenos, no entendemos, o sea, ¿por qué les hablas de esa manera? Es esa actitud. Y entonces vemos que la gente misma no se acercó a preguntar. A veces uno pregunta, venga, ¿de qué trató la palabra? Muy linda, muy linda. Hasta ahí llegó, y a veces no es ni tan linda, es de exhortación, que uno queda como confrontado y dicen, Dios no se fue linda. Pero bueno, así son muchos de los terrenos, y nosotros quizás hemos sido alguna vez parte. Podríamos decir, bueno, entonces yo ya no estoy en ese terreno, sí, pero alguna vez fuimos parte en ese terreno. ¿Cuántas veces a nosotros nos compartieron y nos dicen, sí, fui allá, nada pasó, fue lindo? Y en ese momento ya, pero por misericordia el Señor volvió y habló y empezó a cambiar ese terreno en nuestras vidas. Y el otro terreno que nos dice es el pedregoso, lo dice allí en el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces el Señor lo explica. Y el que se fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y en esta, yo decía, me he identificado por momentos allí. No debería, pero he tenido etapas de mi vida que me he identificado. Y esa tierra que alcanza a dar una semilla poco profunda, ¿cierto? Oyen y aceptan con rapidez, sí, yo lo recibo, sí, el Señor me está hablando, qué bien, y esto y lo otro, el Señor me está hablando. Y entonces se van con ese gozo, pero llegan los momentos difíciles. Dice la persecución por causa de Dios, dice allí, al momento reciben con gozo,
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y uno diría, no estamos en persecución, pero ustedes nos empiezan a hablar, ustedes no, yo no me voy a sacar de ahí, nos empieza la familia a atacar, usted tan religioso, oiga, ¿cómo es que usted se va a ir el 24 para la vigilia? Vea, y entonces ¿qué va a pasar con su familia, cierto? Y empezamos a ver eso como persecución, eso es un tipo de persecución ahí un poco, pero aún en esos momentos donde si nuestra semilla, si esa semilla cayó en un corazón pedregoso, fácilmente dice, no, definitivamente no, no puedo. Mi familia me ataca, yo no puedo con mi esposo, no puedo con el trabajo, esto está muy duro, ¿cierto? Y es ahí donde dice que faltó profundizar. Es un terreno duro y como ahorita lo compartía, el agua es el que puede ablandar esos terrenos duros. Y Cristo es el agua. Amén. Es la provisión para ese terreno. Nuestro corazón se puede estar secando, mis hermanos, por temporadas de nuestra vida. Y el Señor me inquietaba porque sí, hay momentos de nuestra vida que el corazón es seco y uno recibe la palabra, pero como que así, como con cuidado, ¿cierto? Y me confrontaba el domingo el Señor porque yo decía, Señor, ¿será que es algo? Tú estás hablando de que vas a orar y yo decía, ayúdame con este corazón que muchas veces se seca y es como lleno de esa incredulidad, como de prejuicios, de tantas cosas. Y le pedía, porque así es muchas veces la actitud de un corazón cuando está seco, cuando a causa de muchas circunstancias se ha secado. Precisamente yo leía un libro que ya se llama Un corazón en el desierto. Yo decía, pero es que mi corazón está raro, porque hay momentos como que recibo así y necesito sanar esa parte de esa incredulidad en mi vida. Y yo no sé, el Señor me llevó a ese libro, precisamente lo encontraba, y está basado acerca del Salmo 42, y dice que hay muchas condiciones que nos llevan a que ese corazón se vuelva seco. Y habla allí sobre el pecado, también sobre la soledad, pero también me identificaba que tantos servicios sin intimidad nos podría provocar un corazón seco, un terreno donde la semilla cae, pero no hace profundidad como debe de hacer. Y bueno, les confieso, el Señor hablaba a mi vida y llora, ay Señor, pero el domingo, yo Señor, pero entonces nosotros como estamos sirviendo, no podemos pasar para ser ministrados. Yo le decía así muchas cosas al Señor y yo, ay no, tan bueno, yo quiero, pero Señor. Y el Señor me decía, no, yo te tengo una palabra a través del otro pastor. Y yo decía, ¿será? Porque mi corazón estaba todavía como y de pronto el Señor, cuando yo me bajo, el pastor me dice, yo no me puedo ir de este lugar sin darte la palabra que el Señor tiene para ti. Ya gloria a Dios, no les comparto qué palabra fue, pero gloria a Dios. Pero quedaba yo como cautivada diciendo, ay Señor, ¿cómo es que tienes que quebrantar este terreno tan duro muchas veces, donde uno es como que la sequedad muchas veces, el mucho servir en muchas situaciones? La soledad te puede provocar ese corazón duro. Y el Señor puede estar hablando y hablando y uno como que llegó la semilla, la recibimos con emoción, llegamos a casa, vienen las circunstancias y uno se olvidó de la semilla, ¿cierto? Y muere la semilla.
Pero entonces, ¿cómo vamos a preparar ese terreno seco, que es el donde más el Señor me enfocaba? Y es con la fuente del agua viva, es con Cristo. Amén. En ese terreno pedregoso podríamos estar nosotros metidos en nuestros propios problemas, en nuestras propias circunstancias, pensando que en nuestras propias fuerzas nosotros podemos salir adelante, pero nosotros necesitamos a Cristo. Amén. En Hebreos 3:8 el Señor les habla a ese pueblo. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Por qué? Porque la misma incredulidad, el mismo pensar que podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, nos hace volver ese terreno duro. Por eso el Señor nos hablaba el domingo: yo sigo obrando. ¿Por qué sigues pensando que no sigo obrando? El Señor sigue obrando. A pesar de muchas cosas, a pesar de ver los resultados, el Señor sigue obrando. Amén. Los fariseos vieron milagros, y me recordaba también ese milagro de la mano seca, el hombre de la mano seca, que el Señor le dice: párate ahí en la mitad. Pero eran tan secos sus corazones que ese hombre de la mano seca fue sanado, pero sus corazones estaban secos en ese momento y no reconocieron un milagro. Les costaba, lo que estaba seco era esos corazones religiosos, llenos de sus propias creencias, de dureza, de religiosidad. Cerrarnos a que Dios sigue obrando es tener un corazón duro e indiferente a Dios. Por eso Jesús les decía en ese momento en la explicación a los discípulos, allí dice: por más que escuchen no van a entender, porque su corazón está duro, está seco, porque no han aceptado la obra de Cristo en sus vidas. Por eso allí en Juan capítulo 6 del 25 al 26 nos habla de que ellos tenían en sus narices las señales, pero no creían en aquel que hacía las señales. Dice: ustedes me siguen porque les di pan, porque multipliqué los panes, pero ustedes no han creído, porque no me han creído a mí, no han creído en el Señor. Y eso hace cuando nosotros tenemos ese corazón duro. Nosotros decimos: sí, un milagro, sí, tan bueno. El hermano dio el testimonio, qué bueno ese testimonio. Pero desconfiamos que el Señor pueda hacerlo aún en nuestras propias vidas. Por eso dice allí que cuando surgen problemas o persecuciones, inmediatamente se apartan de ella. Ese es el resultado de un terreno pedregoso, seco, donde no hay firmeza, no hay profundidad. Parece que se conociera la palabra de Dios, pero no ha hecho raíz en lo profundo de nuestros corazones. Por eso, aunque se vean las señales, se ve a Dios obrando, fácilmente olvidan cuando vienen las dificultades. Eso es un corazón pedregoso, porque nuestro corazón es engañoso y podríamos en apariencia decir: conocemos mucho la palabra de Dios, pero ¿será que le hemos creído a esa palabra? ¿Cómo será este terreno, este corazón? Y el otro que nos ponía allí, ese está entre espinos en el versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos cayeron y la ahogaron. Y dice allí en el 22,
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño a la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las preocupaciones y el engaño de las riquezas. En el lenguaje actual dice, son aquellos que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Una pregunta que les tengo: ¿cuál es el sentido de escuchar la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Sabe que nosotros a veces religiosamente decimos, ay, me llegó un devocional, lo leí, me llenó, pero ¿me llenó de qué? ¿Me confrontó? Mi intención cuando lo hice era ser transformados. Cuando tú vienes a la iglesia, la intención es que la palabra te transforme, o la intención es venir religiosamente, porque si no vengo me va mal el resto de la semana, porque de ese tamaño somos nosotros. Nosotros decimos, ay, si no fui el domingo me va a ir mal el resto de la semana. Sí, es como un tipo de amuleto que adoptamos, aún con la misma, el mismo venir a la iglesia. Eso debe ser algo genuino, debe ser porque ya había ese gozo, esa necesidad, ese querer alimentarme, ese querer congregarme, levantar las manos con mis hermanos, adorar al Señor. Amén. Y dejar que la palabra de Dios nos transforme. Mis hermanos, yo por muchos años, yo siento que yo perdí 2 años de mi vida cristiana leyendo la palabra de Dios, pero para jactarme que sabía la palabra de Dios, no para que me transformara. Para que cuando el hermanito me preguntara, hey, ¿dónde queda Mateo capítulo 3? ¿Qué dice más o menos Mateo capítulo 13? Yo le dijera, Mateo capítulo 13 dice esto. Pero no hacía como algo diferente, ¿cierto? Porque había una jactancia allí. Y dice entonces ese versículo, pues el sembrador este siglo, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mis hermanos, no salir con un compromiso, con una demanda, con un corazón confrontado por la palabra de Dios, es mucho para preguntarnos entonces qué estoy recibiendo. Porque van a venir los afanes de este siglo, el desespero, es decir, sí, muy buena la palabra, pero viene el desespero, es que tengo muchas deudas, tengo que trabajar el doble, y entonces empieza a hacer como por allá a un lado ese mensaje de la palabra de Dios, y empieza a ser infructuosa, no da fruto en nuestras vidas. Es tremendo. No deberíamos salir igual a como llegamos. No deberíamos ser los mismos cada vez que abrimos la palabra, el mensaje de Dios. Pero esa es la religiosidad que manejamos. Muchas veces venimos pensando el trabajo que tengo en la casa, las obligaciones que tengo en la casa, los hijos que dejé en la casa, la comida que dejé haciendo en la casa, el almuerzo que tengo pendiente por terminar. Y entonces esas mismas preocupaciones no nos dejan, no provocan que esa palabra que era valiosa, que era una semilla que iba a dar fruto, no tuviera valor. Llegamos a casa perdidos nuevamente. ¿Qué habló el Señor? No sé, fue importante, pero no sé. Fue muy bonito. Pero entonces allí nos habla de otro terreno, el buen terreno, el que queremos estar todos. Amén. En el que queremos estar todos. Dice que ese buen terreno, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y dice, es más,
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100 y al 60 y al 30 por uno. Oye y entiende. Y este sí produce. Este da evidencia de que esa palabra, esa semilla, sí la recibió. De que ese terreno sí era bueno. ¿Qué se necesitará entonces para hacer un buen terreno? Me hacía la pregunta porque yo decía, Señor, yo no creo que tú hayas dado esa parábola solo para dar un diagnóstico y decir, esos son los 4 terrenos, siembre allá, tire allá y ya. El resultado se dará después, dependiendo del terreno. Porque es como quien dice, no te quedes cómodo si has identificado un terreno en el que no es productivo, entonces empieza, despierta. No es para quedarnos cómodos, decir, bueno, yo como que fui al terreno al lado del camino y me gusta estar al lado del camino, ¿cierto? No es para quedarnos cómodos. Y por eso ahí en la mitad de esta parábola dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y uno diría, no, eso es soberanía de Dios, Él lo decidió así. Pero ¿por qué lo decidió así? Por la misma dureza del corazón de ese pueblo, del pueblo de Israel, por la responsabilidad humana. Ahí tenemos todo responsabilidad. Sí, Dios es soberano y Dios da por su gracia su palabra, sí, pero tenemos responsabilidad. Amén. Entonces podríamos decir que el terreno, este corazón está preparado por gracia y no por mucho que nosotros lo hagamos. Sí, pero tenemos responsabilidades. Y hay algo muy importante allí, y es que quienes se le acercaban a preguntar eran los discípulos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a cada discípulo? ¿Le hizo la invitación? ¿Alguno dijo que no? Ahí mismo dejaron lo que tenían, ¿cierto? Ellos eran un terreno que estaba facilitando, tenían sed, dijeron, no queremos ser más visitantes, queremos ser discípulos. Amén. Eso era lo que tenía este terreno en los discípulos. Ellos no querían ser visitantes solamente, ellos querían ser discípulos y ellos dispusieron su vida, su corazón, renunciaron a todo lo que ellos tenían. Y por eso el Señor dice, porque a cualquiera que tiene sed se le dará y tendrá más. Preparar ese terreno es prepararlo con una sed, con una necesidad. Yo no sé cuántos tienen necesidad de Dios. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Amén. ¿O no ha entendido que tiene necesidad de Dios? Un corazón duro también es aquel que no ha entendido que necesita a Dios con urgencia. Amén. Por eso si me cae la palabra bien, si no me cae también. Pero cuando hay sed, cuando hay necesidad, es que me voy a morir si no recibo. Me voy a morir si no recibo este mensaje. Me voy a morir si no me alimento de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen necesidad? Es por gracia que nosotros hemos recibido el mensaje, la palabra de Dios. Pero también nosotros tuvimos que hacer un cambio en nuestras vidas. Tuvimos que decidir arrepentirnos
de nuestra condición, porque todos nos vimos pecadores. ¿Hay alguno acá que pueda decir, no, yo no, al final no, ni tan pecador que era, pero Dios me llamó y estoy acá porque quise, ¿cierto? No, todos nos vimos en esa condición de pecadores y todos tuvimos que arrepentirnos. Si hemos creído y si estamos diciendo que somos hijos de Dios, eso nos llevó a recibir a Cristo como Salvador. Ahora aquí es donde entra mi responsabilidad humana en este terreno, en este corazón. Sí, yo he decidido seguir a Cristo. Entonces he decidido no endurecer mi corazón delante de Él. Lo dice allí en Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté, y contra esa generación dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Que el Señor no nos sorprenda así. Por eso el Señor nos dice allí más adelante, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvieron estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De la incredulidad, a causa de que ese terreno no lo dispusieron para el Señor. Porque la semilla entró y no dio profundidad, se la llevaron los pájaros, los espinos la ahogaron. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Para hacer un buen terreno, mis hermanos, se necesita menos de nosotros, más de Cristo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Por último, para hacer ese buen terreno se necesita ser un verdadero discípulo de Cristo, tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirlo. Amén. Así que volvamos a vivir ese Romanos capítulo 12. Ser un sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos a ti la gloria, mi Rey. Menos de nosotros, más de ti, mi Rey. Sí, porque muchas veces recibimos tu palabra pensando en todos los afanes, en nuestras preocupaciones, y no se está cumpliendo el propósito, no porque la semilla haya sido mala, porque aquí está hablando de un sembrador que sabía qué semilla llevaba, y era el mensaje, tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener menos de nosotros, más de ti, a tomar la decisión de ser tus discípulos, no solamente oidores de pasatiempo, no tomar como un pasatiempo, sino que todo tenga un propósito, que esa palabra dé fruto
para que tu nombre sea glorificado, mi Rey. Te damos la gloria, Señor, y la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.